¿Y si te dijera que tu cuerpo guarda un sistema perfecto para curarse, rejuvenecer y obtener energía sin depender del azúcar o la glucosa? Un sistema diseñado para sobrevivir, adaptarse y renovarse. Ese estado se llama cetosis. Tus células no solo trabajan, también se limpian, se reciclan y se regeneran cada día. Un cambio que puede transformar tu metabolismo, tu mente y tus células. Hoy exploraremos cómo funciona la cetosis, qué ocurre dentro de ti cuando la alcanzas, y cómo este proceso activa mecanismos naturales como la autofagia, capaces de limpiar y regenerar cada célula. Prepárate para conocer la ciencia detrás de este fenómeno que muchos llaman la llave biológica de la energía y la longevidad. La cetosis es un proceso natural que ocurre en las células del hígado, cuando tu cuerpo deja de usar el azúcar como fuente principal de energía y comienza a utilizar su propia grasa para producir combustible. Pero detrás de este cambio hay una coordinación perfecta entre dos órganos clave, el páncreas, que da la orden, y el hígado, que ejecuta el proceso. Cuando la glucosa en sangre disminuye, el páncreas reduce la insulina y aumenta el glucagón. El hígado responde transformando los ácidos grasos en cuerpos cetónicos, unas moléculas que el cerebro y los músculos pueden usar como energía limpia y estable. Así, el cuerpo entra en modo cetogénico, donde la grasa se convierte en su nuevo combustible natural. Suele activarse de 4 formas. 1. Por la restricción sostenida de carbohidratos. 2. Por el ayuno prolongado o reducción marcada de la ingesta calórica. 3. También por dietas muy bajas en carbohidratos y ricas en grasas. Dieta cetogénica. 4. La cetosis se activa por ejercicio intenso, especialmente en ayunas, que acelera el uso de glucógeno. Resumiendo, la cetosis es un cambio en la fuente de energía de glucosa a grasa y produce cetonas útiles para el cuerpo. Cuando entras en cetosis, inducida por ayuno, ejercicios intenso o dietas cetogénica, el cuerpo activa mecanismos que modifican su funcionamiento interno. 1. Disminuye la insulina, la hormona que controla el azúcar. 2. Aumenta la lipólisis, es decir, la quema de grasa almacenada. 3. Durante el ayuno o cuando reducimos el consumo de carbohidratos, el cuerpo busca una nueva fuente de energía. Es entonces cuando el hígado entra en acción, transformando las grasas almacenadas en cuerpos cetónicos, pequeñas moléculas que funcionan como una fábrica de energía portátil para todo el organismo. Estas cetonas viajan a través del torrente sanguíneo y son utilizadas por distintos órganos que cuentan con la enzima necesaria para procesarlas, como el cerebro, que puede obtener hasta el 70% de su energía a partir de las cetonas. El corazón, que incluso prefiere las cetonas más que la glucosa, ya que le proporcionan una energía más estable y limpia. Los músculos, especialmente durante el ejercicio o el ayuno, cuando la demanda energética es alta. Los riñones, que también pueden aprovechar las cetonas como fuente alternativa de energía. En esos tejidos, las cetonas entran en las mitocondrias y se reconvierten para producir ATP, la energía celular, y estimula procesos de reparación celular. La dieta cetogénica, también conocida como dieta keto, es una estrategia alimentaria diseñada para inducir un estado metabólico natural, llamado cetosis, de forma controlada y sostenida. Normalmente, dependemos de la glucosa, proveniente de los carbohidratos, como fuente principal de combustible. Sin embargo, cuando reduces drásticamente la ingesta de carbohidratos, tu cuerpo se ve obligado a cambiar su estrategia energética. En lugar de depender del azúcar, comienza a utilizar la grasa como fuente principal de energía. Este proceso ocurre gracias al hígado, que convierte la grasa en moléculas llamadas cetonas. Para mantener la cetosis, la dieta cetogénica se estructura de forma precisa. En promedio, el plan alimenticio incluye 70% de grasas saludables, provenientes de alimentos como aguacate, coco, aceite de oliva, frutos secos, semillas y pescados grasos como el salmón o la sardina. 25% de proteínas moderadas, suficientes para mantener la masa muscular, sin impedir la cetosis. Y solo 5% de carbohidratos,
provenientes de vegetales bajos en almidón, como hojas verdes, brócoli o calabacín. Esta combinación obliga al cuerpo a usar la grasa como energía principal, manteniendo estable el nivel de cetonas en la sangre. Cuando sigues una dieta cetogénica, tu cuerpo se adapta a un nuevo modo de funcionamiento. Al reducir los carbohidratos, el hígado empieza a producir cetonas a partir de la grasa. Este cambio, llamado cetosis, no solo altera la forma en que obtienes energía, también influye en la comunicación entre tus células, mejora la eficiencia metabólica y puede reducir ciertos marcadores de inflamación. En algunos casos, esta adaptación se asocia con mayor claridad mental, mejor control del apetito y estabilidad en los niveles de energía. Sin embargo, esta dieta no es adecuada para todos. Cada organismo responde distinto, por eso siempre se recomienda orientación profesional antes de iniciarla. La cetosis y la autofagia son procesos distintos, pero trabajan como aliados en una misma dirección: limpiar, reparar y rejuvenecer tu cuerpo desde adentro. En la mayoría de los casos, la cetosis se produce primero, porque el cuerpo primero necesita agotar sus reservas de glucosa y comenzar a producir cuerpos cetónicos. La autofagia aparece después, como un mecanismo de limpieza y adaptación celular al déficit energético prolongado. Veamos cómo ocurre esta conexión. Reducir los carbohidratos o practicar el ayuno hace que los niveles de insulina bajen. Cuando la insulina disminuye, el cuerpo interpreta que hay escasez de energía y activa sus mecanismos de limpieza y reparación. En conjunto, estos mecanismos crean una sinergia poderosa. El cuerpo se limpia, se fortalece y se rejuvenece de forma natural. La cetosis y el ayuno intermitente son dos aliados biológicos. Mientras la dieta cetogénica enseña al cuerpo a usar grasa como energía, el ayuno lleva y activa esta condición de cetosis al máximo nivel. Durante el ayuno, se activa la cetosis, los niveles de insulina caen aún más, y la autofagia se intensifica. Por eso, muchos especialistas recomiendan combinar una dieta cetogénica con ayunos de 16 a 24 horas, 1 o 2 veces por semana. Este enfoque permite limpiar el organismo, regenerar células y mejorar la longevidad. Cuando la cetosis y la autofagia se unen, los resultados son poderosos: reducción de la inflamación crónica, protección contra el estrés oxidativo, regeneración de tejidos y rejuvenecimiento celular, mayor energía mental y claridad cognitiva, mejora del metabolismo y control del peso, fortalecimiento del sistema inmune. Aunque el ayuno y la dieta cetogénica tienen beneficios para muchas personas, pero no son adecuados para todos. Antes de empezar, evalúa tu estado de salud, medicamentos y edad. Si tienes alguna condición médica, consulta con un profesional. A continuación, las contraindicaciones más importantes a tener en cuenta. No se recomiendan en mujeres embarazadas o mujeres en periodo de lactancia. No es recomendado sin supervisión médica a personas con diabetes tipo 1 o si usas insulina. Se debe tener precaución en enfermedades hepáticas o insuficiencia renal crónica. Revisar con especialista. Personas con historial de trastornos alimentarios, niños, adolescentes y ancianos frágiles requieren evaluación profesional. Durante el proceso de activación del estado de la cetosis, se recomienda mantenerse bien hidratado y presta especial atención a los electrolitos: sodio, potasio y magnesio. Se recomienda consumir verduras ricas en fibra, introduce cambios graduales y evita exceso de proteína. Si sientes mareos, calambres o fatiga, consulta a tu médico. Se recomienda los caldos caseros para reponer sodio. La dieta cetogénica no solo transforma lo que comes, también cómo cambia tu cuerpo, obtiene y utiliza la energía. Al reducir los carbohidratos, disminuye la insulina y tu cuerpo entra en cetosis, un estado en el que usa grasa como principal fuente de combustible. Así, le das a tu organismo el espacio y las condiciones que necesita para renovarse desde adentro. Recuerda, la cetosis prepara el terreno. El ayuno activa la limpieza. Y la autofagia renueva la vida en cada célula. Una sinergia poderosa para sanar,
equilibrar y transformar tu salud. Si te apasiona descubrir cómo activar el poder natural de tu cuerpo, suscríbete y activa la campanita. Acompáñanos en Vida y Secretos Naturales, un espacio donde cada semana exploramos la unión entre ciencia y sabiduría ancestral. Aprenderás a vivir más sano, más consciente y en armonía contigo mismo. Porque el conocimiento es el primer paso hacia una vida plena y equilibrada. Suscríbete hoy y transforma tu salud desde adentro. Cada cambio profundo empieza con una decisión. Y hoy, tú ya diste el primer paso, entender cómo tu cuerpo puede sanar y transformarse. El ayuno, la cetosis y la autofagia no son solo técnicas, son caminos para reconectarte con tu energía natural, para recuperar tu equilibrio y tu claridad interior. La constancia supera la perfección. Cada elección consciente suma, y tu salud es tu mayor tesoro. Tómate este viaje con paciencia y amor propio. Tu cuerpo es sabio, y cuando lo escuchas, te guía hacia tu mejor versión. Nos vemos en el próximo episodio de Vida y Secretos Naturales, porque sanar es volver a ser tú.